Sabotean gasoductos rusos Nord Stream 1 y 2. Rusia exige explicaciones a Estados Unidos y a su presidente. Biden amenazó previamente con ponerles fin. Europa en shock y buscando culpables donde no los hay. Así es, el día de antier se supo que los gasoductos de Rusia, que atraviesan Europa para suministrar gas al viejo continente, habían sido objeto de sabotajes. Sabotajes que consistieron en la detonación de artefactos explosivos en las líneas submarinas de los gasoductos para provocar una fuga de gas masiva e incontrolada. Fuga que impide el funcionamiento de dichos gasoductos. Pero sucede que el día 7 de febrero el presidente estadounidense, Joe Biden, advertía que Rusia se podía ir despidiendo de sus gasoductos si tropas rusas ingresaban a Ucrania, que, si bien no lo dijo con esas palabras, el mensaje fue el mismo. Literalmente lo que dijo Joe Biden es que él pondría término al Nord Stream 2, y afirmó que, si Rusia invade y sus tanques o sus fuerzas vuelven a cruzar la frontera ucraniana, no habrá más Nord Stream 2 y van a poner fin al gasoducto. Esto, como se entiende, es una amenaza clara y directa, pues el presidente norteamericano estaba diciendo que los Estados Unidos pondrían fin, literalmente, al Nord Stream 2. Porque solo de esa manera se puede entender el mensaje de Joe Biden. No hay formas ambiguas, o sujetas a especulación, pues literalmente eso fue lo que dijo. De este modo, ya las autoridades rusas están exigiendo a Joe Biden que aclare cuál ha sido su participación en el sabotaje a los gasoductos rusos. Pues él amenazó con ponerles fin si Rusia invadía Ucrania. Y sucede que, finalmente, las tropas rusas sí ingresaron a Ucrania. No para invadir, sino para ponerle fin a las agresiones de Kiev contra las repúblicas del Donbass, así como contra las regiones de Jersón y Zaporozhye. Regiones que son de mayoría rusa, o descendientes de ciudadanos rusos. Así que, una vez cumplida la condición que puso Joe Biden, es muy probable que, finalmente, haya procedido a cumplir sus amenazas, y ese cumplimiento no sería otro que los actuales atentados contra los gasoductos rusos Nord Stream 1 y 2. Desde un principio se dijo por este medio que la actual situación de tensión política y militar en Europa tenía un solo beneficiario, y ese beneficiario no es otro que los mismos Estados Unidos. Pues de esta manera no solo le dan salida a su gas de esquisto, sino que también sacan al gas ruso del mercado europeo. Y, quizá, lo que es todavía más importante, eliminan a un importante competidor comercial, competidor que no es otro que la misma Unión Europea. Recuerden que desde el inicio se advirtió por este medio que eso sería justo lo que pasaría, y hoy ya lo estamos comprobando en toda su crudeza. Así es, debido a las tensiones en torno a Ucrania, es que la Unión Europea decidió imponer una serie de sanciones económicas y financieras a Rusia. Sanciones que se impusieron debido a la presión de Washington. Pues no olvidemos que a inicios del conflicto en Ucrania, el presidente norteamericano viajó a Europa para darles instrucciones a sus empleados europeos, exigiéndoles hacer un bloque común con Estados Unidos para sancionar a Rusia. De tal manera que exigió sancionar al gas, petróleo, carbón y todos los demás productos rusos. Inclusive fue a exigir que los europeos toparan el precio del petróleo y gas ruso, a sabiendas de que eso es imposible. Pero en realidad lo que buscaba el presidente norteamericano era lograr que la Unión Europea se enemistara con Rusia, para que, debido a esa enemistad, los precios de la energía se disparasen en el viejo continente, para así restarle competitividad a las empresas europeas, obligándolas ya sea a cerrar, o a emigrar a Estados Unidos. Ambas cosas que ya actualmente están pasando en Europa.
No olvidemos que, desde el principio, presionados por el tío Sam, los europeos anunciaron a los cuatro vientos que gradualmente dejarían de comprar el gas y petróleo ruso. Pero pensaron que Rusia los iba a esperar sentado, viendo cómo los europeos se beneficiaban de los bajos precios del gas y petróleo ruso, pero al mismo tiempo sancionando y amenazando con dejarle de comprar sus productos a Rusia. Era estúpido creer que Rusia se quedaría de brazos cruzados. De tal modo que Rusia comenzó a exigir el pago de sus productos solo en rublos, la moneda rusa. Asimismo, comenzó a insinuar que dejaría de suministrar gas y petróleo a Europa cuando ellos lo considerasen oportuno, no cuando los europeos encontrasen proveedores alternos. Proveedores que en realidad no existen, pero los europeos se hicieron chaquetas mentales creyendo que finalmente los encontrarían. ¿Y todo por qué? Pues simplemente porque los estadounidenses les lavaron el cerebro, y si no se los lavaron, sí se los callaron mostrándoles papelitos verdes de a montones. Como sea, esta guerra estúpida e irracional de la Unión Europea contra Rusia, solo ha traído dolor, ruina y desesperación a los ciudadanos europeos. Cosa que, seguramente, es lo que buscaba el gobierno de los Estados Unidos. Pues todo lo que han hecho hasta ahora, y todo lo que les han obligado a hacer a sus súbditos europeos, solo ha tenido ese objetivo. Llevarlos hasta ese escenario. Es decir, llevar a los europeos hasta la destrucción de sus propias economías, así como a una desindustrialización acelerada del viejo continente. Pero pues, detrás de todo esto que había, o que está sucediendo en Europa, está detrás Estados Unidos. Porque la energía en forma de petróleo y gas, pero sobre todo de gas ruso, es esencial para la economía europea. Pero ahora con esta voladura de los gasoductos Nord Stream 1 y 2, la escasez de energía en Europa se asegura, con lo que también se asegura la misma ruina de la Unión Europea. ¿Y todo en beneficio de quién? Pues de los mismos Estados Unidos. Muy probablemente, viendo cómo los precios de la energía se disparaban hasta niveles alarmantes, gobiernos como el de la misma Alemania, y algunos otros, ya estaban considerando seriamente autorizar el funcionamiento del Nord Stream 2, autorización que se daría para sustituir los envíos de gas que se hacían previamente por el gasoducto Nord Stream 1. Gasoducto que, debido a la falta de mantenimiento, situación provocada por las mismas sanciones antirrusas impuestas tanto por Estados Unidos, como por la Unión Europea, había sido necesario dejar de utilizarlo. Y mantenimiento que no se realizó debido a las mismas sanciones antirrusas impuestas por los países occidentales. Pero aún quedaba la esperanza del gasoducto Nord Stream 2. Gasoducto completamente nuevo y listo para usarse, o lo estaba hasta antes de los sabotajes, solo que debido a las sanciones contra Rusia, se impidió su entrada en funcionamiento, pero era la esperanza que tenía Europa para aliviar la difícil situación energética en el viejo continente. Sin embargo, esas esperanzas de seguir obteniendo energía barata y limitada de Rusia, ahora se han desvanecido completamente con la detonación de los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Ya se informó que no hay fecha de reparación de los gasoductos afectados. Inclusive se ha mencionado que su reparación se volvería casi imposible, deteniendo definitivamente los envíos de gas de Rusia a Europa a través de dichos gasoductos. Gasoductos que eran la vía principal del suministro de gas para toda Europa. Pues, como en el caso de Alemania, este país depende, o dependía, en un 40% del gas que le suministraba Rusia.
de tal modo que ahora mismo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió que los culpables del sabotaje sufrirán todo el peso de la ley, advirtiendo que cualquier interrupción deliberada de la infraestructura energética europea activa es inaceptable y conducirá a la respuesta más fuerte posible. Sin embargo, esta misma persona es la principal instigadora contra Rusia, promoviendo sanciones a más no poder contra la Federación Rusa, pero como ahora lo que pasó les da donde más les duele, ahora sí andan diciendo que castigarán a los culpables. Pero, ¿por qué no se castigan a ellos mismos? No obstante, a esta gente no se le entiende. Por un lado, andan diciendo que dejarán de comprar el gas ruso, pero cuando se los cortan definitivamente, ahora sí andan chillando diciendo que castigarán al que les cortó el suministro del gas con estos sabotajes a los gasoductos rusos. Por lo que yo preguntaría, por fin, ¿quieren el gas ruso, o no lo quieren? Claramente lo quieren. Por eso les dolió hasta en el alma esta voladura de los gasoductos rusos, pues ahora sí, definitivamente, se quedarán sin el gas ruso, lo que augura unos terribles tiempos para la Unión Europea, pues se acerca lo más crudo del invierno, además de que esta destrucción de los gasoductos va a disparar muchísimo más los precios de la energía en Europa. Ahora sí sabrán lo que es amar a Dios en tierra ajena. Sin embargo, en el pecado llevan la penitencia, y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Pues como dice el viejo adagio, ¿quieres saber quién lo hizo? Entonces tienes que ver a quién beneficia más. ¿Y a quién beneficia más? Pues claramente a los Estados Unidos. De ahí el culpable. No por nada el presidente norteamericano amenazó previamente con ponerle fin definitivo a los gasoductos rusos. Quizá el gobierno de los Estados Unidos no lo hizo materialmente, pero sí lo hizo a través de terceros. ¿Y quiénes son esos terceros? ¿A qué ni se imaginan? Pues, los mismos ucranianos, que, aunque no afirmo que sea así definitivamente, todas las circunstancias apuntan hacia esa misma dirección. Pero ándenle, sigan apoyando al gobierno ucraniano con armas, dinero y mercenarios. Así les paga, destruyendo sus economías y condenando a su gente a congelarse en invierno. Porque no olvidemos que el gobierno ucraniano reiteradamente ha exigido a la Unión Europea que deje de comprarle gas y petróleo a Rusia, casi, se los ha ordenado. Pero como lo vuelvo a repetir, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Sin embargo, estos estúpidos europeos ya andan insinuando que el sabotaje es obra del mismo gobierno ruso, cuando los primeros perjudicados son ellos mismos. Mejor que reconozcan la misma realidad y que castiguen a los verdaderos culpables y se alejen de ellos. Porque, como dice el viejo refrán, aléjate y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Rusia urge a Biden a responder sobre daños en Nord Stream. El gobierno de Rusia asevera que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, debe contestar si está involucrado en sabotajes en los gasoductos Nord Stream 1 y 2. El presidente estadounidense Joe Biden está obligado a responder a la pregunta de si Estados Unidos llevó a cabo su amenaza el 25 y 26 de septiembre de 2022, ha recalcado este miércoles la portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova, en su cuenta de Telegram.
al respecto, ha hecho referencia a las declaraciones que hizo Biden en el 7 de febrero, en el que aseguró poner término al Nord Stream 2, y afirmó que, si Rusia invade y sus tanques o sus fuerzas vuelven a cruzar la frontera ucraniana, no habrá más Nord Stream 2 y van a poner fin al gasoducto. En este sentido, ha ratificado que uno debe ser responsable por sus palabras. No entender lo que se dice no exime de responsabilidad. Europa debe saber la verdad, ha enfatizado Zaharova. El lunes, las empresas de Nord Stream 1 y 2 declararon una caída de presión en los tramos del gasoducto en aguas danesas del Mar Báltico. Dinamarca, Polonia, Estados Unidos y Noruega expresaron que las fugas en el gasoducto sean consecuencia de actos de sabotaje. Kremlin ve absurdo responsabilizar a Rusia por fugas en Nord Stream. Tras el incidente, Alemania dijo el martes que hay dos escenarios posibles. En el primero, Ucrania o fuerzas afiliadas a Ucrania podrían estar detrás del ataque deliberado. La segunda opción es que Rusia hizo supuestamente un ataque de bandera falsa, para demonizar a Ucrania y hacer que los precios de la energía de la Unión Europea suban aún más, lo que Rusia rechaza energéticamente. En esta línea, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha confirmado este mismo miércoles que acusar a Rusia como responsable de las fugas es estúpido y absurdo, ya que el gigante euroasiático también sufre de los daños provocados del incidente. Además, ha puesto de relieve que las líneas del gasoducto están llenas de gas y preparados para el bombeo. Este gas cuesta mucho dinero y ahora está escapando en el aire, ha agregado. Nord Stream es el gasoducto más importante para Europa. Nord Stream 1 se construyó en 2011, mientras que Nord Stream 2, blanco de sanciones y presiones de Estados Unidos, terminó en noviembre de 2021, pero que nunca entró en funcionamiento debido a las tensiones entre Berlín y Moscú por el conflicto en curso en Ucrania. Rusia representó más del 40% de las importaciones de gas a los 27 países que componen el bloque comunitario, a través de tres grandes gasoductos. Nord Stream 1, que discurre por el Mar Báltico, otro gasoducto que atraviesa Ucrania, Druzhba o Amistad, y un tercero a través de Polonia, Yamal.